alabando al Señor que me ama a mí, al Señor que me ama a mí. Bendito Padre Celestial, gracias damos porque en esta mañana trataremos de estudiar tu bendita y santa palabra. Ayúdanos a superar los problemas técnicos en el resto del día y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria suya. Cuídanos de hacer lo correcto ante tu presencia. Cuídanos de presentar tu bendita palabra tal como usted pide que lo hagamos, Señor. Cuida, por favor, de su radio, de esta radio, de todos los predicadores y maestros que hay, Padre Santo, en disposición de proclamar tu bendita y santa palabra. Bendice a todo el personal, a su familia. Bendice a la administración, bendice a nuestro hermano Jorge Pérez, nuestro hermano director, a nuestro hermano Alfredo Talí. Padre amado, gracias te damos por tu amor, tu misericordia. En este nuevo amanecer que nos ha dado en Cristo, Padre Santo, permítanos orientar nuestras mentes, nuestra vida en el temor a usted y sobre todas las cosas en el temor de vivir conforme a tu santa palabra. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que estás con nosotros y permítanos entonces en esta mañana predicar tu bendita y santa palabra como usted manda. Gracias te damos por este programa y en Cristo le damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén y amén. En tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Heme aquí, en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Al Señor que me ama a mí. Buenos días, amados hermanos. Dios nos bendiga a todos. Gracias damos a ustedes por su sintonía en esta su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Le habla su amigo y hermano Mario José Mendieta Medina desde Managua, Nicaragua, desde la Iglesia de Cristo en Montefresco, a 1 kilómetro, hermano, de la puerta principal de entrada hacia nuestra Nicaragua. Estamos a 1 kilómetro del aeropuerto internacional Augusto César Sandino. En esta mañana, amados hermanos, quiero entrar en meditación con ustedes. Quiero hacer una reflexión, hermano, y queremos estudiar el tema obedecer versus desobedecer. O bien podemos poner
obedecer, casi desobedecer, o desobedecer, casi obedecer. Y no estoy haciendo un juego de palabras, simplemente estoy tratando, amados hermanos, de buscar un tema atractivo o el nombre de un tema atractivo a la reflexión. Sea como sea, lo que yo quiero tratar con ustedes en esta mañana es la importancia de hacer un alto en este momento en el camino para ver, analizar, comprender, entender si estamos o no obedeciendo. Cuando el apóstol Pablo fue detenido allá en Jerusalén y él apela ir a Roma, ¿verdad?, a ser enjuiciado por el César. Hubo uno de sus oyentes, por cierto, una autoridad, un gobernador, que le dijo al apóstol Pablo: por poco me persuade. Casi me persuade. Por un momento más y me persuade. Saben, el mejor ejemplo que también tenemos en la Biblia es el caso del primer rey de Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan de él? Saúl. Saúl es mandatado por Dios para que fuera a destruir a sus enemigos, que no tuviera consideración, que destruyera casa, animales, hombres, mujeres, niños. Ese era el juicio emitido por Dios. Saúl fue a la guerra, Saúl quemó casa, Saúl mató a las personas, Saúl hizo la guerra, pero Saúl tuvo dos debilidades. Primeramente, se dejó influenciar por sus generales, se dejó influenciar por sus jefes del ejército, que en ese instante comandaban al pueblo, ¿verdad? Se dejó influenciar por lo que le rodeaban, porque cuando miraron los animales hermosos, gordos, ellos le dijeron: estos animales llevémoslos para que sean ofrecidos a Jehová en holocausto. ¿Sí? Pero también le perdonó la vida a los reyes de la tierra donde él fue a hacer guerra. Y saben, hermanos, cualquiera diríamos: ¿y qué de malo es de que el pueblo se haya acordado de los sacrificios a Jehová? Y otros dirían: hermano, pero ¿qué de malo hay perdonarle la vida a otro ser humano? Muchos hermanos no tenemos el cuidado a la hora de tratar los asuntos de la ley de Jehová, de los mandamientos de Dios. Y ahí es donde está la debilidad. Y ahí es donde está la confusión. Y ahí es donde está el problema. Que dejamos que nuestros pensamientos, que nuestro sentir, que nuestro parecer influya en los mandamientos de Dios.
Saúl fue quitado de gozar la bendición y la aceptación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Saúl casi obedeció y entró al territorio de la desobediencia. No pudo Saúl ser hombre confiable delante de la presencia de Dios para poder cumplir los designios, los mandamientos, lo establecido por Dios. Cuando Samuel llega donde Saúl, este le dice a Samuel: he cumplido a Jehová, he hecho lo que Dios me ha dicho. Y en ese instante bramaron los animales, aullaron los animales. Y Samuel preguntó: ¿y esto qué es? ¿Qué es esto que oigo en medio del pueblo? Y Saúl dijo: esos son los animales que el pueblo han traído para dedicárselo en sacrificio a Jehová. Y fue allí donde Samuel tuvo que decirle a Saúl que a Dios le agrada que se le obedezca. ¿Qué es más importante, la obediencia? Y la obediencia está en el mismo nivel que los sacrificios. Es decir, el pueblo tenía que hacer sacrificio porque era un mandamiento de Dios. Y si el pueblo estaba interesado en el sacrificio a Dios, también tenía que estar interesado en la obediencia a Dios. El casi obedecer a Saúl le costó su reino, le costó la compañía de Dios. Este es un buen ejemplo a tomar en esta mañana. Este es un ejemplo, amados hermanos, que usted y yo debemos de tener presente, porque a Dios no le gusta la desobediencia. Quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, algunos versículos en esta mañana, para que lo podamos estudiar, para que lo podamos reflexionar. Para que lo podamos reflexionar, analizar. Ya regreso en algunos minutos. Alzando mis manos a ti, heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. No tengo palabras para... Seguimos, amados hermanos. Estamos tratando el tema de la obediencia, su importancia versus la desobediencia. Quiero, hermanos, que vayamos a la Escritura para fundamentar nuestra reflexión, nuestra enseñanza por medio de la Escritura. Y yo quiero que todos vayamos, hermanos, a Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice así la bendita palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Ustedes ya lo conocen, indudablemente, hermanos, que ya lo conocemos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre, hermano? ¿Cuál es el final del discurso de parte de Dios? El discurso de parte del creador del hombre. Teme a Dios. Ten reverencia a Dios. Y guarda sus mandamientos. La palabra guardar es pon en práctica los mandamientos. Haz los mandamientos. Haced los mandamientos. Es la misma expresión que Jesús utiliza cuando dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. O bien cuando dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Siempre, hermano, a través de la historia bíblica, hermano, a través de la lectura bíblica, vamos a encontrar a un Dios dando mandamientos, dando bendiciones, librando a su pueblo, a sus hijos, de muchas dificultades, pero a la vez pidiendo que el pueblo observe los mandamientos. Nunca Dios ha dejado al pueblo sin ello. El pueblo de Israel fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. Ahora, el conocimiento es lo que Dios ha dado y expresado como mandamiento. Y por eso mismo, hermano, el libro de Eclesiastés es claro cuando dice de que el hombre debe de temer, reverenciar a Dios y poner en práctica sus mandamientos, porque al final ese es el todo del hombre. Otro versículo es el que encontramos en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Vayamos todos a la escritura. 11, 26. Veamos lo que dice la escritura. 11, 26. Vayamos, hermanos, a la escritura. Dice así: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os partareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual va para tomarla, pondrá la bendición sobre el monte de Gerizim y la maldición sobre el monte de Ebal, las cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente de la tierra del cananeo que habita en Arabia, frente a Gigal, junto al encinar de More. Esto es muy interesante, hermano, lo que está en el versículo 26, 27 y 28. Dios advierte al pueblo de Israel su total
obediencia a sus principios, a sus mandamientos. Vuelvo e insisto, creer que Dios no dejó al pueblo de sus mandamientos y estatutos es errar en la Escritura, es ignorar la Escritura. Decíamos nosotros, Dios siempre ha puesto a disposición los mandamientos, los estatutos. Y era de mucha importancia que el pueblo prestasen atención al mismo, porque de ello dependía la vida. Miren lo que le estoy diciendo, hermano. Dependía del comportamiento del hombre, de la obediencia del hombre israelita, del pueblo israelita, a la palabra, a los mandamientos de Dios establecidos para la vida. El que no obedecía a Dios completamente moría a pedradas. El que no obedecía a Dios corría la suerte de morir. Dios no permitía, hermano, que dentro de su pueblo hubiese desobediencia. Otro texto que quiero analizar con ustedes es Hebreos capítulo 4, versículo 6. Ya decíamos, Dios pone parámetros y dice, el que obedece, yo bendeciré. El que me desobedece, yo maldeciré. En Hebreos capítulo 4, versículo 6. En Hebreos capítulo 4, Hebreo, vayamos toda la escritura. Hebreo, libro de Hebreo, vayamos todo a la escritura, hermanos. Hebreo, capítulo 4, versículo 6. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos. Hebreo capítulo 4, versículo 6, amados hermanos. Dice la escritura de la siguiente manera. Al Señor que me ama a mí. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Sí, el relato bíblico, hermano, nos narra de que el pueblo de Israel que salió de Egipto por desobediencia no pudo entrar a la tierra prometida. Tuvo que haber muerto el último mayor de esa generación, y quienes gozaron del privilegio de entrar fueron los menores, la segunda generación. ¿Por culpa de qué? De la desobediencia.
en Hebreo capítulo 3. Hebreo capítulo 3, hermanos. Algo más nos dice el autor de esta carta sobre lo que venimos hablando. Hebreo capítulo 3, versículo 18 al 19. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Saben, hermano, quiero aprovechar para decir lo que decía Dios mediante el Espíritu Santo. Y este capítulo 3 nos dice y nos cuenta lo que pasó. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y engloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación, y dije siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mi camino, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firme hasta el fin de nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que habiendo oído le provocaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Los últimos 4 versículos del capítulo 3 son preguntas con su respectiva respuesta. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino en aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El pueblo, teniendo leyes, teniendo preceptos, casi obedecieron. No obedecieron en su totalidad, no complacieron a Dios. Y ahí estaban los resultados tangibles, tangentes, hermanos. Algunos diremos que Dios es duro. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho eso? Sin embargo, hermano, juzgar de tal manera hacia Dios es ser injusto en todo el sentido de la palabra. Lo hablado en lo entendido. Lo hablado en lo entendido.
lo conversado. Dios conversó con el pueblo. Dios le dijo al pueblo, esto vamos a hacer. Y el pueblo decía, amén, 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 en señal de que estaba de acuerdo con lo que Dios pedía. Sin embargo, en el transcurso del camino o en el transcurso de las horas, el pueblo estaba cambiando lo que Dios había establecido. Y eso trajo gran disgusto delante de la presencia de Dios y delante de ellos. Y Dios emitió juicio, y Dios les castigó, y Dios les reprendió. Pero no podemos apelar falta de ignorancia, sino falta de interés en querer obedecer a Dios. Ya vamos terminando, hermano. Y narrábamos la historia de Samuel en un principio. Y yo quiero que todos vayamos, hermanos, a Primera de Samuel, capítulo 15, 3 al 14. Primer libro de Samuel, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3 al 14. Vayamos todos, hermanos, y veamos esta preciosa historia que nos sirve como ejemplo para no juzgar con los mandamientos de Dios. Capítulo 15, versículo 1 al 14. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estás atento a la palabra de Jehová. Escúchese, amados hermanos. Escuchen, amados hermanos. Samuel unge por rey a Saúl para que fuese rey sobre el pueblo de Israel. Pero mire lo que dice, estás atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Note bien, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Los amalecitas, hermanos, se opusieron, se volvieron contra Israel cuando huían de la esclavitud. En el verso 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún a los despechos, vaca, oveja, camello, asno. Miren qué consistía el mandamiento de Dios. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños y aún a los despechos. Mata a las vacas, ovejas, camellos y asno. Y Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a fila de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag
y a lo mejor de la oveja y del ganado, mayor de los animales engordados de los cananeos, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mi palabra. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de oveja y bramado de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de la oveja y de la vaca para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque era pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que lo acabe. ¿Por qué pues no ha oído la voz de Jehová, así como vuelto el botín, ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, oveja y vaca, la primera del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los cananeos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mis pecados. Pero ya nada se podía hacer. Ya nada. Ya el mal estaba hecho, hermano. Por mucho que llorara Saúl, por mucho que implorara Saúl, el daño se lo había provocado. Y de esta lección de Primera de Samuel 15, 1 al 26, tenemos la iglesia que aprender, tenemos nosotros los hermanos que aprender muchísimo. Podemos ser sacrificados, hermano Talí, hermano Jorge Pérez, hermano Roberto Copado, hermano Enrique Nava, hermano Elías Roque, todos los predicadores de la radio, hermano Jorge,
podemos ser sacrificados en muchas cosas, beligerantes en muchas cosas, pero podemos ser desobedientes en otras cosas, o en cosas muy pequeñas, en cosas mínimas, y nos podemos enfrentar ante el juicio eminente de Dios. Vuelvo y repito, amados hermanos, hay ocasiones en que tratamos como hombre decidir qué podemos obedecer y qué no podemos obedecer, o qué no queremos obedecer. O bien queremos enmendar a nuestra manera los mandamientos establecidos. Y eso es peligroso. Y eso lo condena a Dios. Y eso no está conforme a los designios de Dios. Y nos podemos ver entonces, hermanos. Nos podemos ver entonces, hermanos, perjudicados. Moisés tuvo una gran dificultad por no obedecer plenamente la voluntad de Dios. Y tuvo que morir, hermanos, contemplando desde el monte más alto una vista panorámica de la tierra prometida por causa de una sola desobediencia. Salomón, cuando construyó el templo, y ustedes lo saben, hermanos, él se lo ofreció a Dios. Y Dios contestó su oración y le dijo: saben, mientras ustedes guarden los mandamientos, hagan lo que yo diga, practiquen lo que yo diga. Mientras eso pase, yo estaré en este templo, mi presencia estará en este templo. Pero el día que ustedes desobedezcan, yo me apartaré de aquí, yo cerraré mi oído, y esta casa, que hoy goza de toda gloria, de toda magnificencia, porque mi presencia estará aquí. Cuando eso pase, esa casa será casa de burla. Todos se reirán de él, y se amontonarán las piedras, y crecerá monte, y vendrán animalillos a vivir por acá. Obedecer, casi desobedecer, casi obedecer, obedecer, casi desobedecer. Mire, hermano, entre obedecer y desobedecer solamente hay una línea pequeñísima de frontera. Y suficientes argumentos bíblicos tenemos en el Antiguo Testamento para ver que Dios se desagradaba de ello. Quiero terminar, hermanos, contestando a dos preguntas. ¿A quién debemos obedecer nosotros hoy? Hoy. Hebreos 4:18, hermano. Hebreos 4:18. Yo quiero que todos vayamos a ver qué nos dice la Escritura tocante al obedecer. ¿Qué dice, hermano? Hebreos 4:18. Vamos a ver. Dice así la Escritura 4:18. Permítame, hermano. Hermano. Hechos 4:18 y 19. Hechos 4:18.
y llamándole, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Es justo obedecer a los hombres, obedecer las emociones, obedecer los sentimientos, obedecer el yo pienso, el yo me imagino? ¿Es justo? ¿Obedecer a la familia? ¿Obedecer las presiones de grupo? ¿Es justo? ¿O es mejor obedecer a Dios? Juzguen vosotros mismos. Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? Y en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 29, ahora sí, Hebreos 5, 29, dice así la palabra de Dios. Hebreo 5:9. Hebreo 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quién fue perfeccionado? Cristo. ¿Quién fue declarado sumo sacerdote? Cristo. ¿Quién fue puesto en supremacía? Cristo. ¿Quién está encima de la ley? Cristo. ¿Quién fue declarado hijo de Dios? Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino a ser de autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y por qué fue declarado hijo de Dios? Por su obediencia. Porque Cristo es un ejemplo, un molde de obediencia. Quiero comentarle a ustedes un poco, o no comentarles, sino leerles el libro de Hechos, capítulo 5. Hechos 5, verso 9. Hechos 5, Hechos 5, especialmente el versículo 29. Nuevamente los apóstoles presentados ante el concilio. Y le preguntaron las personas: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen el nombre en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es importante, hermanos, la obediencia. Es peligroso, amados hermanos, la desobediencia. Vamos concluyendo, hermanos, con los 3 últimos pasajes de esta mañana. Juan capítulo 6, 38. Juan capítulo 6, versículo 38. Juan 6, 38. Juan 6, 38. Dice así la bendita palabra de Dios: porque he descendido del cielo
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra de Jesús. Un ejemplo, decíamos en Hebreos 5:9, un molde de alguien que sabe lo que es obedecer a Dios. Otro versículo interesante es Romanos capítulo 5, el libro de Romanos capítulo 5. Déjenme ver, hermano. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Sigue diciendo la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Y como consecuencia, o como resultado de la obediencia de Jesús, dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y concluimos, amados hermanos, en esta mañana con Hebreos capítulo 5, versículo 8. Ya lo hemos leído. Hebreos 5, 8 y 9. ¿Qué dice la Escritura? Vayamos, 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gracias, hermanos, por su sintonía. Y aprendamos estas básicas lecciones sobre que obedecer no es igual a casi desobedecer. O desobedecer no es igual a casi obedecer. Definámonos. O obedecemos o desobedecemos. Son dos cosas distintas. Dos, hay consecuencias graves al desobedecer a Dios. Por muy sencilla, por muy pequeña que sea la desobediencia, tenemos consecuencias graves. Y eso miramos como ejemplo bíblico el Antiguo Testamento. Y tres, el molde, el ejemplo a seguir en cuanto a obedecer es nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos por su paciencia, gracias damos por su atención. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre Celestial. En esta bendita mañana, gracias te damos por esta lección bíblica. Que pueda, Padre Santo, traer bendición en los hogares y en la vida de cada uno de nuestros oyentes. Bendice esta radio, bendice a sus predicadores y bendice, Padre Santo, a cada uno de nosotros. Padre amado, cuídanos de hacer el bien y darnos la oportunidad de predicar tu santa palabra hoy por la tarde.
Bendice esta radio y bendícenos a cada uno. Y te suplicamos, Padre Santo, que sea con la iglesia del Señor donde ésta se encuentre. Que cada congregación trate de obedecer y de cumplir los mandamientos de Dios como tal, como está establecido. Si no, Padre Santo, como consecuencia, estarían siendo apartadas de tu presencia. Padre amado, gracias te damos por esta radio. Bendice al director, bendice a nuestro hermano Jorge Pérez y a nuestro amado hermano Alfredo Talí. En Cristo le suplicamos todas estas cosas. Amén y amén. Alzando mis manos a ti, heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. No tengo palabras para decir cómo me siento. Simplemente no sé yo qué decir, y no soy digno de hablar tu santo nombre, pero dices que me amas sin pedir.